Hola estudiantes de cuarto medio del electivo de física, les habla el profesor Manuel, espero que estén bien en sus hogares. La idea de este video es dar una guía y un apoyo para el trabajo enviado. Vamos a comenzar con el estudio de la unidad 1 respecto a la relatividad. Ustedes en cursos anteriores, más en segundo medio, estudiaron la relatividad pero según Galileo. La idea es empezar a estudiar la relatividad según Einstein. Para ello vamos a trabajar en la primera guía, que es un preludio. ¿Sí? Vamos a ver los estudios anteriores a los postulados de Einstein. Para hacer un recordatorio, nosotros en la unidad 0 estudiamos la introducción a la física moderna. ¿Por qué tenemos que ver una introducción? Los años anteriores ustedes estudiaron lo que es la física clásica, que seguía por las leyes de Newton, si yo hablo respecto a la mecánica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando yo estudio cuerpos muy pequeños o cuerpos que se mueven muy rápido, la mecánica clásica, la física clásica no me permite estudiar ciertos comportamientos de estos cuerpos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar cuerpos muy rápidos que se mueven a la rapidez de la luz, yo tengo que estudiar lo que es la relatividad según Einstein. O si yo estudio cuerpos muy pequeños, por ejemplo, yo puedo estudiar electrones o partículas subatómicas, yo tengo que estudiar lo que es la mecánica cuántica. ¿Por qué la mecánica cuántica? Porque, por ejemplo, nosotros en la física clásica hablamos de cosas objetivas, ¿sí? Se basa en el determinismo. Es decir, yo puedo saber, por ejemplo, si yo estudio un cuerpo cualquiera, según la física clásica, dónde va a estar y con qué rapidez se mueve. En cambio, cuando yo estudio en el mundo cuántico, yo no puedo saber las dos cosas a la vez. Es decir, yo puedo saber si el cuerpo está en cierta posición o se mueve con cierta rapidez. Entonces nosotros hablamos de probabilidades. Otro caso, cuando yo estudio cuerpos muy rápidos, que lo vamos a ver en la guía 2, por ejemplo, cuerpos que se mueven a la rapidez de la luz, ¿qué ocurre con estos cuerpos? Ocurren dos cosas. Su tiempo se dilata y además su longitud se contrae. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, en nuestra primera unidad de relatividad, la unidad 2 es sobre mecánica cuántica. Entonces, en esta unidad 1 vamos a ver tres grandes temas. El preludio, que es el cometido de este video, luego la relatividad especial de Einstein y la relatividad general de Einstein. Desde el aspecto matemático, esto es muy complejo, ¿sí? Ocupa matemática ya de nivel universitario. Pero bien, nosotros podemos ver las bases de ellos y también vamos a ver ciertas fórmulas que están simplificadas para poder entender el comportamiento de los cuerpos. Bueno, ahora para ver el tema respecto al preludio, les voy a explicar la presentación PowerPoint que les envié a su Bueno, correo. estudiantes, voy a explicar la presentación enviada, que es referente al preludio a la relatividad. ¿Por qué hablo de un preludio? Porque vamos a transitar desde la física clásica a la física relativista. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Comprender bases de la física clásica. Nos vamos a centrar en la mecánica clásica, leyes de Newton. Identificar las limitaciones de la física clásica, ¿sí? Vamos a ver que cuando empezamos a estudiar la luz, cómo se mueve la luz en el vacío, la mecánica clásica presenta limitantes. Luego explicar el experimento de Michelson y Morley, que más que nada este experimento me permitió sustentar las bases para la relatividad especial. Entonces, ¿de dónde nace todo? Recordemos que a finales del siglo XIX las leyes que regulan el movimiento de los cuerpos son las leyes de Newton, ¿sí? Y un principio fundamental es de la relatividad de Galileo, que afirmaba que no hay forma de saber si un sistema está quieto o se mueve a velocidad constante. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Voy a dibujar con amarillo, ¿sí? Aquí yo tengo un barco. Y un barco que se está moviendo. Por ejemplo, este barco se está moviendo a la derecha. Entonces, yo tengo dos personas que están dentro del barco. En realidad las personas no se están moviendo, pero el barco se está moviendo. Entonces, si una persona deja caer un cuerpo en caída libre, la persona que está abajo lo va a ver caer de forma recta. Ahora bien, si hay otra persona que está en un muelle viendo lo anterior, lo va a ver de forma distinta. ¿Por qué? Porque el marco se está moviendo hacia la derecha. Las personas también se están moviendo, pero si este cuerpo se deja caer, ¿cierto?
además de caer de forma recta, en realidad, como el barco se está moviendo, también se mueve en la horizontal. ¿Qué provoca esto? Provoca que tenga un movimiento parabólico, esta curva que se forma aquí, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que según el sistema de referencia que esté analizando el movimiento de un cuerpo, este movimiento va a ser distinto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en lo anterior no se podía aplicar a las ondas. Es más, lo vamos a centrar en la luz. Recordemos que la luz es una onda electromagnética. ¿Qué era una onda electromagnética? Era una onda que no necesitaba un medio para propagarse. Y que la rapidez de la luz en el vacío era de 300.000 kilómetros por segundo. Ahora bien, tenemos que pensar que cómo podemos lograr que esta luz viaje desde el Sol hasta la Tierra, ¿sí? ¿Cómo es posible esto? Entonces, para explicar eso, los científicos de la época hablaban de un éter, ¿sí? Un éter luminífero o un éter luminoso. ¿Qué era este éter? El éter era un material, ¿sí? Transparente que llenaba el vacío que existía en el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué permitía el éter? Permitía que los astros se movieran, por ejemplo, la Tierra, ¿cierto? Que se moviera el Sol, etcétera. Entonces, ¿qué permite este éter? Permite que estos rayos de luz viajen, ¿sí? Eso permite el éter. Y además se dice que este éter es nuestro sistema de referencia absoluto en el universo. Y además eh, permitía el cumplimiento de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué eran las ecuaciones de Maxwell? Era una serie de ecuaciones que unificaban la electricidad con el magnetismo. Ahora bien, debido a lo anterior surgía una duda. Entonces, ¿qué duda surge? Si un cuerpo es más rápido, ¿sí? Por ejemplo, la luz es muy rápido, el medio por el que se mueve tiene que ser muy denso, ¿sí? Entonces se preguntaban de que este éter tenía que ser muy denso. Entonces, si lo vamos por lógica, si el éter es muy denso, ¿cómo es posible que nosotros los podamos mover? Porque si el éter fuera muy denso, nosotros no nos podríamos mover, ¿sí? Es como que el aire fuera muy denso y nosotros no podríamos movernos, ¿sí? No podríamos generar un cambio de posición. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, ¿sí? Según este esquema, si hay un éter y nos estuviéramos moviendo, existirían dos casos, ¿sí? Que como la rapidez de la luz, siempre tenemos que pensar que estamos trabajando con luz. Entonces, si nosotros medimos la rapidez de la luz estando en movimiento, por ejemplo, yo estoy con una linterna que está prendida y me voy moviendo, esta rapidez de la luz debería aumentar, ¿sí? Aquí se dan dos casos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un cuerpo que se está moviendo 30 kilómetros por hora hacia la izquierda, entonces, y aquí hay otro cuerpo que se está moviendo 30 kilómetros por hora también. Entonces, hay dos opciones que esta rapidez de la luz, dependiendo de quién la esté viendo, quién esté viendo a este cuerpo que además que tiene esta linterna y se está moviendo, puede ver que esta rapidez de la luz es más lenta, es decir, es de 300.000 menos 30 o de 300.000 más 30. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esto era una suposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un experimento. Entonces, ¿qué experimento se realiza? El experimento de Michelson y Morley. ¿Cuál fue el problema? Este experimento en realidad buscaba comprobar lo anterior, ¿sí? Que dado este éter que existe, ¿sí? La rapidez de la luz en el vacío, que nuestro vacío es el éter, debería cambiar, ¿sí? Debería cambiar, podría ser, dependiendo de la dirección, debería cambiar. Pero ¿qué ocurre? Cuando realizaron el experimento se dieron cuenta que la velocidad de la luz era exactamente la misma en todas las direcciones.
¿Esto qué provoca? Provoca que la teoría del éter sea incorrecta. Veamos el experimento. Aquí está el experimento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el experimento? Más que nada, se emiten rayos de luz. Entonces, esta pantalla me permite identificar cuándo llegan los rayos de luz. Entonces, como se lanzan rayos de luz en distintas direcciones, según la teoría del éter, ¿sí? Del éter luminoso, estos rayos de luz no deberían llegar juntos, ¿sí? Deberían llegar separados. ¿Por qué? Porque el éter provoca que la rapidez de la luz, la velocidad, cambie por las direcciones. Pero, ¿qué ocurrió con el experimento? Se dieron cuenta que llegaban exactamente a, a la misma velocidad, es decir, llegaban al mismo tiempo. Entonces, eso desechó en la teoría del éter luminoso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los principios de relatividad de Galileo los podemos aplicar para partículas, pero no para las ondas, ¿ya? Para las ondas electromagnéticas. Entonces, para poder dar una solución a esto, Einstein propone su teoría de la relatividad especial, que vamos a estudiar en detalle en la próxima guía. Pero ¿qué dice la relatividad especial de Einstein? Dice dos cosas. Primero dice que todas las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Galileo decía que eran distintas. Entonces, no existe un sistema de referencia privilegiado. Recordemos que anteriormente se decía que este sistema de referencia absoluto del universo era el éter. Pero el experimento de Michelson y Morley dio por sentado que este éter en realidad no existe. Y el segundo postulado es de la invarianza de C. Recordemos que C es como se nombra la rapidez de la luz en el vacío. Si existiera éter, esta rapidez de la luz en el vacío, en el éter, no sería constante, ¿sí? Cambiaría dependiendo de la dirección de propagación de la luz. Pero con el experimento de Michelson y Morley nos dimos cuenta que esto no era así, ¿sí? Nos dimos cuenta que la rapidez de la luz era invariante en el vacío. Entonces, estos son los postulados de la relatividad de Einstein. Nosotros en la próxima clase vamos a estudiar en detalle estos postulados y además vamos a ver una serie de ecuaciones que me permiten calcular dos cosas. Dos cosas, me permiten calcular la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Entonces, como resumen, tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos la relatividad, ¿cierto? Algo que es relativo es algo que varía según el sistema de referencia. Entonces, nosotros partimos de una relatividad clásica que es la de Galileo. ¿Qué dice Galileo? Que hay un espacio absoluto y un tiempo absoluto, ¿sí? ¿Por qué un espacio absoluto? Se está refiriendo a nuestro éter, ¿sí? A nuestro sistema de referencia absoluto. Y tiempo absoluto es una consecuencia de lo anterior, ¿sí? El tiempo es invariante. Después lo vamos a dar cuenta que con Einstein no. Y aquí están las ecuaciones de Galileo. Luego, por el experimento de Michelson y Morley, ellos en realidad querían probar que el éter existía, pero se dieron cuenta que no era así. Einstein habla de su relatividad especial. ¿Sí? Después también está la relatividad general, que lo vamos a ver en la tercera guía. Y que tenía estos dos postulados. Decía que no existía un sistema de referencia absoluto y además decía que la rapidez de la luz era constante en el vacío. Luego, lo que yo había dicho anteriormente, hay dos consecuencias, que el tiempo es relativo, hay una dilatación del tiempo, es decir, si hay un cuerpo que se mueve a la rapidez de la luz, su tiempo pasa más lento. Aquí también está, que también lo vamos a ver, y lo habíamos visto en la guía anterior, la paradoja de los gemelos. Y el segundo caso es que el espacio es relativo, es que existe una contracción de la longitud. Esto más que nada, lo último, habla de una constante, que la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, estudiantes, eso es la explicación de la guía. El contenido también se complementa en la guía misma. Luego,
del contenido de la guía hay una serie de preguntas para terminar con una pregunta de cierre en relación al trabajo de la siguiente guía que es de la relatividad especial en detalle. Recuerden mandarme cualquier duda o consulta a mi correo, entrar al curso en Classroom y cuando terminen sus guías sacar las fotos y reportar el trabajo. Bueno, eso es todo, que estén muy bien, nos estamos viendo.